Hoy vamos a hablar de Javier Senosian. Para mí es un placer darte la bienvenida a la Cámara del Arte. Soy Celia y vamos a aprender un poquito más sobre su arquitectura orgánica. Javier nació en la Ciudad de México el 5 de mayo de 1948. En la actualidad tiene 76 años. Estudió arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Posteriormente vuelve como teórico y docente. Sabemos que desde joven mostró un interés y una conexión entre la arquitectura, la naturaleza, inspirado por corrientes como la arquitectura orgánica, influenciado por Frank Wright o Antonio Gaudí. Aquí vemos algunas de las obras de estos grandes artistas, arquitectos, y cómo van a influenciar en sus obras finales y durante su desarrollo artístico. Sabemos que su propósito inicial era armonizar las estructuras construidas con el entorno natural y las necesidades humanas. Para comprender sus obras arquitectónicas es importante tener en cuenta la evolución del estilo artístico. Vemos que tiene un enfoque único, multifacético, uniendo formas orgánicas con la naturaleza, con el uso incluso de materiales locales. Es muy importante para él. Y dentro de esas características vemos que una de ellas es las formas curvas y orgánicas, eliminando las líneas rectas y ángulos a favor de diseños que evocan elementos naturales como las montañas, las conchas, los animales o las propias raíces naturales. Importante que los materiales sean sostenibles, utilizando técnicas como el ferrocemento y acabados naturales para reducir el impacto ambiental. Por otro lado, la interacción simbólica con la naturaleza es clave en sus obras arquitectónicas. Los edificios no son meramente funcionales, son manifestaciones artísticas que simbolizan la relación intrínseca entre los humanos y el entorno natural. Y bueno, me preguntaréis, ¿qué es el ferrocemento? Pues una técnica de construcción que combina una malla metálica, un alambre o varillas, con varias capas de cemento y mortero. Por lo tanto, genera ese esqueleto de varilla de esa malla en combinación con el cemento y la arena de unos 4 centímetros que obtiene mayor rigidez y forma. Es ligero, flexible y resistente, ideal para formas curvas y las estructuras orgánicas como las que va a utilizar Javier. Se nutre en la conexión con la naturaleza y vamos a empezar con la primera fase artística, exploración y fundamentos, desde el 1970 al 1985. En esta fase define los fundamentos de la arquitectura orgánica en México, experimenta formas orgánicas y la integra en el entorno urbano y rural. Casa orgánica de 1985, también denominada embrión, inspirada en un cacahuete, porque su composición arquitectónica de esta casa se encuentra semienterrada con la técnica de ferrocemento, cubierta de césped natural, permitiendo una integración térmica y acústica con el entorno. Los espacios del interior son fluidos y curvilíneos, evocando un refugio natural. Su simbología representa el entorno del útero materno, un espacio de protección y conexión con la naturaleza. Vemos ese valor y esa armonía entre el diseño humano y la naturaleza. Casa Flor de 1980, diseñada en forma de flor con 6 pétalos. Esta casa utiliza una cimbra neumática. ¿Qué es una cimbra neumática? Pues una técnica de construcción con una estructura inflable, precisa y rápida, en forma de globo o molde de aire, para dar forma temporal a la edificación. Sobre esta cimbra se aplica mortero poliuretano como material ligero y aislante. Cuando se endurece el mortero, la estructura inflable se retira y queda una estructura sólida y resistente. En la parte central vemos el jacuzzi, que está rodeado de mosaicos cerámicos reflejando una estrella en la parte central de la cúpula. Estamos hablando del interior. Y la simbología de esto es que la flor simboliza el crecimiento y la conexión con la naturaleza. Esa funcionalidad, esa estética orgánica están fusionadas. En esta segunda fase de consolidación y expansión durante 1990 al año 2000, vemos un refinamiento de técnicas y ampliación de proyectos a mayor escala, con espacios residenciales y recreativos, acogiendo un enfoque experimental, jugando con mosaicos y elementos escultóricos. Conjunto satélite de 1995. Este conjunto residencial está también semienterrado, con unas fachadas ondulantes que simulan águilas con las alas abiertas. Las águilas representan la libertad y la protección, mientras que las formas curvas y los materiales naturales evocan la conexión con la tierra. De hecho, tiene muchísimo valor este proyecto, que combina la tradición mexicana por la inclusión de las águilas, que al final es una identidad cultural. La águila está dentro del escudo nacional de México, con la utilización de tierra y césped como material utilizado en México desde tiempos prehispánicos, incluso esa armonía dentro del entorno,
conectando con los pueblos indígenas. Casa Nautilus del año 2000. Inspirada en una concha marina, esta casa utiliza formas espirales y materiales como mosaicos de vidrio. Los espacios interiores son abiertos y luminosos, con un diseño que imita el flujo del agua. De hecho, la simbología representa la conexión con el océano y la fluidez del agua y de la propia vida. El arquitecto traduce estas formas naturales en espacios habitables. Es parte de su guiño artístico y vemos que las figuras prehispánicas están inversas dentro del diseño, igual que el código matemático divino del número áureo. La ballena mexicana del año 2000 es una estructura que conecta con el simbolismo prehispánico. La ballena es un animal que evoca esa fuerza, esa memoria y esa continuidad. Al estar enterrado en el terreno, la casa remite a las construcciones tradicionales indígenas que usaban el paisaje como refugio, adaptándose al entorno en vez de imponerse a él. Hay algunos elementos enigmáticos en esta obra, como los espacios curvilíneos y subterráneos, que no solo hacen referencia a la ballena, sino que también simbolizan el regreso al seno de la tierra, reformando la idea de protección y sustento que la naturaleza nos brinda. Llegamos a la obra arquitectónica clave de este arquitecto, el nido de Quetzalcóatl, de 1998 al año 2007. Este proyecto combina arquitectura, escultura y paisaje. Canaliza el poder simbólico de Quetzalcóatl, una de las deidades más importantes de la mitología mesoamericana, representando la dualidad entre lo terrenal y lo divino. Reinterpreta la figura de la serpiente emplumada en un espacio habitacional que invita a sus habitantes a vivir en armonía con la naturaleza, y unos mosaicos cerámicos policromados, que es un guiño bastante evidente de la influencia de Gaudí. En esta tercera fase artística de madurez artística y legado de Javier, desde el año 2010 hasta nuestro presente, vemos esa apreciación de una técnica muy bien depurada. Continúa con el Parque Quetzalcóatl hasta el año 2013. Este parque es recreativo, conectado y amplía las ideas del nido con senderos, jardines, esculturas integradas en el paisaje, simbolizando esa preservación del medio ambiente, celebrando la biodiversidad como espacio educativo y recreativo que promueve la sostenibilidad. Casa del árbol del año 2010. Es un diseño alrededor de un árbol central. En esta casa utiliza materiales naturales y formas que imitan las ramas y las raíces, simbolizando la conexión entre el hogar y la naturaleza. Vemos esa conexión de nuevo entre la arquitectura y el entorno natural. Llegamos a uno de los proyectos más actuales de este artista, denominado Las Oficinas Cueva en el Rascacielos, del año 2023. Es un proyecto que está ubicado en el rascacielos de la Ciudad de México, utilizando formas curvas y materiales como madera de maple y cuero para crear un ambiente cálido y ergonómico. La oficina está dividida en dos zonas principales, una privada y un taller, conectados por un túnel serpenteante. La iluminación es estratégica y los acabados texturizados evocan una cueva natural. En la actualidad, Javier sigue trabajando en proyectos que promueven la sostenibilidad y los diseños orgánicos. Su labor al final se centra en la preservación de la filosofía de la arquitectura orgánica, colaborando con nuevas generaciones de arquitectos para perpetuar este legado. Y su filosofía personal refleja un compromiso con la conexión humana con la naturaleza. Porque debemos tener en cuenta, aunque la tecnología avance de manera rapidísima, hay que redefinir nuestra sociedad. Es esencial mantener vivas esas expresiones artísticas que nos conectan con nuestras raíces. Y Javier muestra que la modernidad y el respeto por la naturaleza no son opuestos, sino que pueden coexistir armoniosamente. Gracias por llegar hasta aquí con este recorrido de arquitectura orgánica de Javier. Síguenos para más, porque aquí tenemos muchas más obras que comentarte dentro de todos los movimientos artísticos. Y bueno, yo te veo el próximo mes, así que un saludo.